Estamos en vivo, son las 8:50 de la noche, en un ratito nos vamos. Vicente, ¿cómo vivís vos el tema de la seguridad hoy en día? Bueno, a ver, yo vivo... O sea, tu experiencia te estoy preguntando, sí. ¿no? Personal. No, para contextualizarlo, vivo en el barrio Cordón, Sí. que lamentablemente en los últimos años, no digo en pocos años, hace ya bastante tiempo que esa zona ya no... Antes se hablaba mucho de la zona periférica de Montevideo. La verdad que hoy en día ya la delincuencia ha colmado Ciudad Vieja, ha colmado el centro de Montevideo, Cordón el Cordón, y lo vivo de cerca, la inseguridad la vivo a flor de piel. ¿Qué querés que te diga? ¿Querés que te diga lo que yo pienso como, por ejemplo, a futuro, una policía futura, Sí. una seguridad futuro? ¿Qué te gustaría como medida para seguridad? Vos, en lo personal, salite que sos representante Bien. en este momento de Cabildo Abierto, sos un ciudadano más. A Vicente Acevedo le gustaría una policía más preparada, una policía más capacitada, que los ayudaría muchísimo al propio policía. Le gustaría que un policía tenga condiciones de vida cada vez mejores. Que un policía no viva a 2 cuadras de donde a la mañana vaya a hacer un allanamiento nocturno, por ejemplo, es cosa que pasa hoy en día en Uruguay. Un allanamiento, perdón, nocturno, un allanamiento. Sí. Nocturno no hay. No, nocturno no hay. Pero bueno, es lo que Bien. quiero decir. Eso. ¿Florencia? Yo creo que muchas veces se habla del tema de la seguridad y nos ha pasado a todos los gobiernos y se deja mucho de lado la prevención, porque se habla de la policía o se habla de medidas que ataquen el delito y en realidad nos falta mucho trabajar como sociedad, y ya que vamos a pensar como en una realidad que nos gustaría, sería trabajar la prevención y ver, por ejemplo, el estado de las cárceles. Por ejemplo, las cárceles hablan mucho del país y de los ciudadanos y las cárceles hoy están hablando muy mal de todos nosotros. Imposible que alguien se pueda rehabilitar en esas condiciones. Entonces hay que poner más hincapié en lo que es la prevención del delito. Y particularmente en cómo lo vivo yo creo que por ser mujer también vivimos desde otro lugar. O sea, el miedo de andar por la calle, el miedo de andar a oscuras. Hace un tiempo se estaba cuestionando si se ponían en tal calle focos o no se ponían focos, como que eso no mejoraba la seguridad. Y claro que sí lo mejora. Hay un montón para hacer, hay un montón para construir y sin duda estamos para sentarnos a hablar, pero en un plano de horizontalidad en el que todos podamos intercambiar con todos, no que nosotros, que sea no un sistema radial como es el que se propuso en este caso, sino un sistema en el que todos podamos hablar. Y yo creo que como juventud tenemos también el desafío de también ponernos al hombro este tema, un tema que nos ocupa a todos, y trabajarlo y discutirlo de manera seria. ¿Tus prioridades estarían entonces dentro de la reforma carcelaria? Sí, sin dudas. ¿Gervasio? Yo estoy convencido, lo dije hace un rato, de que a grandes rasgos estamos todos de acuerdo en qué sería lo mejor o en qué es lo que nos parece que en materia de seguridad el camino que tiene que tomar el Uruguay. Me parece, lo decía Florencia, sobrevolaba, que tenemos que mejorar mucho la asignación de recursos a la población joven, que es la que más reincide en el delito. Este proyecto que charlamos hoy ahonda mucho en la reincidencia del delito porque comienza a medirlo. A mí me parece un buen paso que la Dirección Nacional del Liberado haya pasado a la órbita del MIDES y que además ya se esté hablando de aumentarle los recursos económicos. Comparto la reforma indispensable que debe tener nuestro sistema carcelario porque nadie en su sano juicio cree que ningún uruguayo, ningún oriental puede salir adelante en la situación actual de las cárceles. ¿Pero qué medida tomarías vos? Bueno, yo comparto y... En este momento. De hecho, una anécdota ahora que estamos terminando el programa. Sí. Después que salimos del primer programa, nos juntamos a comer algo con los amigos de los diferentes partidos y yo le propuse, ojalá que de acá salga un consenso tácito de que la reforma carcelaria tiene que marcar la agenda de ese acuerdo generacional de que te hablaba recién. ¿Después del primer programa de acá? Sí. Ahora le voy a decir una cosita. Joaquín. Yo coincido con lo que Gervasio plantea, ¿no? Sí, Sin lugar a duda de que el sistema penitenciario necesita una transformación real y yo estoy convencido desde hace mucho tiempo que ese tiene que ser uno de los focos centrales. También coincido con Gervasio en que la profesionalización de la fuerza pública es necesaria, pero hay que escuchar de verdad a los trabajadores que ponen el cuerpo día a día para enfrentar la situación de inseguridad. Y como decía Florencia también, tenemos un gran problema con unas situaciones de inseguridad que no se viven en la vía pública, que se viven puertas adentro. Las cifras que aumentan, además de los homicidios, son las denuncias de violencia doméstica y los feminicidios. Exacto. Y eso es preocupante. Ahí hay que poner el foco también. Yo creo que hoy, por ejemplo, ya que estamos hablando de la percepción de cada uno de nosotros, y a mí andar por la calle en Maldonado, en el centro de Maldonado, después de las 10 de la noche, y ya está complicado.
no es lo mismo que hace 5 años atrás. Martina. Yo creo que coincido bastante y es verdad, o sea, de acá nos fuimos y llegamos como a una conclusión de que estamos todos de acuerdo que nuestro sistema carcelario no es un sistema que rehabilita, no genera vida digna, ¿no? Ahí también comparto muchas de las medidas, de las 15 medidas, me parece que son lugares por donde empezar desde la teoría. La práctica también me parece fundamental lograr el desarme de las personas, ¿no? Porque haría mucho bien a la vida de las mujeres, ¿no? Y cambiaría también mucho la temperatura de la seguridad en los lugares pequeños. Y después una política dura contra el narcotráfico en el sentido del control del lavado de activos y eso tiene que ser una prioridad, que si nosotros flexibilizamos las políticas de control del lavado de activos, no podemos decir que estamos combatiendo el narcotráfico, y eso es una política que ya se estaba aplicando y que se puede aplicar hoy. Diego. Yo creo que, como toda política de seguridad, tiene que tener dos patas, una de represión del delito y otra de prevención. En ese caso, evidentemente creo que se ha avanzado en mucho. Yo hoy en día estaría más enfocado justamente en la prevención. Y en prevención hablamos de cárceles y sobre todo hablamos de educación también, que no es menor. Me parece que hoy en día, como hace muchos años, seguimos estando en un país donde nacés te condiciona toda tu vida, y creo que eso es un debe que tiene este gobierno como el anterior y como probablemente lo vaya a tener muchos gobiernos para adelante, porque es algo que es una reforma estructural que tiene que tener el sistema político y la sociedad uruguaya, y tenemos que avanzar en ese sentido. Inés. Sí, yo un poco en la misma línea de lo que planteaba Diego, reforzaría la prevención del delito. De hecho, está comprobado que la gente tiende a delinquir más cuando coincide con las normas y los valores y entiende que delinquir está mal, que por miedo a la cárcel o al castigo. Entonces, trabajaría mucho más en eso, en políticas educativas, políticas de integración, de convivencia ciudadana. Y también cuestionaría un poco, y acá también hago la mea culpa en cuanto a los gobiernos del Frente Amplio, cuestionaría el punitivismo. No todo se resuelve con cárcel, no todo... De hecho, somos el país de Sudamérica con la mayor tasa de prisionización, y tenemos solo un 10% de los presos del Uruguay que están en condiciones de rehabilitación. Entonces, cuestionaría todo eso. Y creo que acá tenemos todos una cuota de responsabilidad muy grande, y me gustaría que los partidos políticos nos dejemos de estas chicanas, que prácticamente el 70% de este programa fueron chicanas, y nos sentemos realmente a pensar, porque mientras nosotros nos estamos chicaneando, la gente tiene miedo de que le roben la garrafa, tiene miedo de bajarse del ómnibus cuando vuelve de trabajar a las 10 de la noche porque le roban, o tiene un hijo que... se está drogando en una boca y el Estado está totalmente omiso. Y ahí hay responsabilidad de todos los partidos políticos, y yo espero de esta generación un poquito más de compromiso y de que la empatía sea un poco más de la boca para afuera. Wilson, ¿vos qué querés de la seguridad para el futuro? Básicamente estamos todos de acuerdo en este bloque final que hay que encarar la seguridad pública desde un enfoque no punitivista, de un enfoque de la prevención del delito y no tanto del control y de la represión, que es algo que ya tenemos desarrollado en Uruguay, y las políticas públicas hoy se enfocan hacia ahí. Estoy de acuerdo que nos merecemos una reforma del sistema carcelario, le tenemos que brindar al sistema carcelario un enfoque de derechos humanos, y no tan punitivista ni de excluir a la gente de la sociedad, y tratar de que se rehabiliten, de que puedan tener herramientas para el momento de la liberación, de la salida, que sea acompañado, que el Estado esté presente. Es un poco lo que decía Gervasio, que tratamos de hacer desde la DINALI, que la sacamos del Ministerio del Interior y le dimos un enfoque de derechos humanos y del desarrollo social. También estoy con ganas de dar una discusión más. Lástima que es al final del programa. No tenemos tiempo, te cuento. Pero es con respecto al narcotráfico. Sí. Creo que ahí nos merecemos una verdadera conversación de corazón, con honestidad intelectual. Creo que a lo largo de los años hemos venido intentando combatir al narcotráfico de una manera muy parecida, aumentando
los recursos a la policía, enfrentando al narcotráfico como si fuera una guerra que ya sabemos que está perdida hace años. ¿Y dio resultado? Y no dio mucho resultado. Y lo que quiero aportar a la mesa es por qué no podemos discutir de la despenalización de las drogas, darle un enfoque distinto. Hay una frase muy popular que se la atribuyen a Einstein, pero dicen no es de Einstein, que dice: locura es hacer muchas veces lo mismo esperando resultados distintos. Perdón, locura es repetir hacer lo mismo esperando resultados distintos, claro, justamente. Y creo que estamos en esa situación, estamos repitiendo políticas públicas esperando resultados distintos que a la vista está, bien, no traen resultados, hay más violencia, entonces nos merecemos una discusión seria y honesta. Bueno, gracias a todos por haber venido hoy, obviamente. Va a haber cambio de equipo para la semana que viene. La opinión de la gente, mirá, en Twitter le preguntamos sobre el tema, por ejemplo, de la política en materia de seguridad por parte del gobierno. 76,3 dijo que era muy mala en Twitter. 14,3 mala, La hicieron 7,1 la huella de buena Seregni, la hicieron. y 2,4 muy buena. En Instagram se hizo la misma pregunta. Acá fue más parejo, muy mala 35%, mala 26%, buena 24%, muy buena 15%. Nos Ni tan vamos, parejo. volvemos el jueves que viene, que pasen bien, buenas noches.